Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Hola Héctor, hoy vamos a grabar la serie de podcast Centroamérica, el presente y sus pasados, y hemos pactado hacer un episodio especial que será una conversación entre nosotros dos sobre la historia de la democracia en Centroamérica. Y en estas circunstancias te doy la bienvenida, Héctor. Pues muchas gracias, Víctor Hugo. Es un gusto, como siempre, estar aquí y poder conversar sobre los temas que nos interesan. Y empezamos a conversar en un momento muy dramático en la historia de Centroamérica, donde el tema de la democracia, un tema controversial, el tema del autoritarismo está en auge. Habrás escuchado las noticias que estas últimas semanas el gobierno de El Salvador organizó un encuentro internacional sobre Estado y democracia, lo cual no deja de causar resquemor en parte de El Salvador, el pensar que el gobierno de Bukele quiere hablar sobre democracia con ningún tipo de credibilidad. Y esto creo que subraya esta constante en la historia de Centroamérica, la distancia entre el uso de la palabra democracia y la realidad que vivimos, la existencia de prácticas que no corresponden a lo que la teoría política nos diría o el marco institucional que deberíamos de tener en una auténtica democracia. Claro, lo que pasa es que habría que señalar que de democracia se habla probablemente desde la época de las Cortes de Cádiz, y si no se habla de democracia, se habla de república o de republicanismo. Y en ambos casos, que sea república o republicanismo, estamos hablando de elecciones, que hay procesos electorales, y estamos hablando de procesos constitucionales, es decir, que va a haber un marco constitucional que va a regular las relaciones políticas. Y efectivamente, desde hace 2 siglos se habla de democracia, pero ahora, 2 siglos después, estamos en espera de que efectivamente se consolide un régimen republicano, democrático y de respeto de los derechos humanos, lo cual no está aconteciendo en este momento en Centroamérica, e incluso se está viendo amenazado ese régimen republicano democrático en el caso de Costa Rica, que ha sido considerada históricamente como la excepción en América Central. Es cierto, desde el principio de nuestra vida independiente se hablaba de democracia, tal vez no siempre usando esa palabra, pero sí los conceptos básicos. Si tú recuerdas las bases de la Constitución de 1824, la Constitución Federal, se prepararon en 1823. Y ahí trabajaron gente como Matías Delgado, como José Barrunda, Isidro Menéndez. Y ellos se preocupaban, por ejemplo, de las desigualdades heredadas del régimen español. Decían que eran desigualdades que solamente se pudieron establecer en tiempos de conquista y bárbaro feudalismo, era la expresión que usaban. Y también les preocupaba una estructura del Estado en que ningún grupo tuviera demasiado poder. Hablaban con mucha claridad sobre la importancia de tener los 3 poderes del Estado que se hicieran contrapeso el uno al otro, que es una de las bases del esquema constitucional heredado desde Montesquieu. O sea que
se comprendía muy claramente la importancia de la igualdad entre los ciudadanos. Por supuesto, en esta época, pues había un aspecto excluyente muy grave, que era la exclusión de las mujeres, ¿no? Pero sí había una conciencia de la desigualdad de la participación política que había que corregir, la necesidad de que nadie concentrara el poder, que tres poderes del Estado se hicieran contrapeso. Se hablaba de elecciones y se ponían reglas para hacer las elecciones. Es decir, que estas ideas han estado flotando desde la independencia, inclusive antes, como tú dices, cuando se discutían los temas de la Constitución de Cádiz. El problema es que esos próceres tenían sus contradicciones. Siempre hubo en ellos una cierta desconfianza a lo que llamaban los excesos del populacho. Hay que recordar que los próceres de la independencia de Centroamérica tenían muy buena opinión de la independencia de Estados Unidos, copiaron su constitución, según se dice, pero simultáneamente tenían una pésima opinión de la Revolución Francesa, de la Revolución de 1789, porque allí, en Francia, se excedió el populacho. Y entonces como que ellos tenían su prevención respecto a la participación política de las masas. Y hay otro elemento que está presente desde el tiempo de la independencia, que es el problema de lo que podríamos llamar un unanimismo. Siempre hubo desconfianza hacia los partidos políticos. Es decir, el único partido que podía haber era una especie de partido consensual que representaba el buen sentido y las opiniones, digamos, republicanas o democráticas. De manera que no se conocía en esos tiempos la legitimidad de la competencia política. Y yo creo que esas son dos herencias antiguas que tenemos en Centroamérica que han sido un hándicap o han puesto límites al desarrollo de la democracia, que es por un lado el no reconocimiento del derecho de existencia en la plenitud de sus derechos, valga la redundancia, del adversario, y la desconfianza hacia la participación popular. En el siglo XIX, pues ya sabemos que había restricciones al sufragio, no únicamente a las mujeres, sino que había otras restricciones, tenían que ver con capacidad de ingreso y también con alfabetismo en la masa de la población. Y también había en el siglo XIX esa convicción de que al final la política era un asunto de cierta gente y los demás pues tenían que seguir a esa cierta gente que se consideraba apta y naturalmente llamada a ejercer la política. Definitivamente. Y esa tendencia a querer tener unanimidad y desconfiar de los partidos políticos se traducía en una demonización del opositor. Los escritos de los liberales, por ejemplo, con respecto a los conservadores, los retrataban como grupos totalmente retrógrados, incapaces de contribuir. Y asimismo, los conservadores a veces retrataban a los liberales como masones, agentes del demonio y gente peligrosa. Es decir, esa radicalización del discurso no permitía un debate constructivo para visualizar cómo debería de ser el futuro. Y también está lo que tú mencionabas sobre la desconfianza de que los grupos populares pudieran participar de una manera constructiva, pudieran aportar ideas para el futuro. Y eso pues iba vinculado también con ideas de racismo. Muchas veces se hablaba sobre los indios como seres incapaces de contribuir. Y esto va vinculado también con el crecimiento de la economía de la exportación. Cuando a los grupos populares en la zona rural se les veía simplemente como trabajadores y no se quería que llegaran más allá de eso. Es que en Centroamérica es interesante lo que estamos hablando. En Centroamérica siempre ha habido elecciones, pero las elecciones no han sido necesariamente la forma predominante o legítima de competencia política. Hay otras formas de competencia política en donde ha sobresalido la violencia, los pronunciamientos, los gobiernos de facto, las montoneras, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión que me parece interesante subrayar en relación con lo que estabas diciendo, y es que si en Centroamérica
no siempre ha habido elecciones, y si en Centroamérica el régimen del sufragio ha tenido restricciones constitucionales y jurídicas y restricciones de carácter fáctico, en la medida en que los resultados electorales no eran confiables, en las elecciones había fraude, etcétera, etcétera. Hay que decir que algo que me parece importante, y es que no significa esto que la masa popular, el conjunto de la población, estuviera fuera de la política. Y esto me parece muy importante subrayarlo. Si la gente no estaba en la política, en los procesos electorales, o si estaba en los procesos electorales, su voluntad no era necesariamente respetada, no se podía hacer política sin esos sectores. Y para eso hubo distintos mecanismos clientelares, paternalistas, etcétera, etcétera, en donde grupos, comunidades indígenas, grupos de mestizos y otros grupos de artesanos y obreros, sobre todo en el siglo XIX, formaban parte del juego político. Exactamente, formaban parte de grupos clientelares. Había facciones que no eran necesariamente ideológicas, sino que alrededor de caudillos, a veces de líderes preeminentes, que sabían construir estas redes clientelares. Sí, hay algo que habría que agregar, Héctor, y es lo siguiente, y es que, digamos, el liberalismo centroamericano, que fue la corriente dominante finalmente en el siglo XIX, es un liberalismo económico y no político. Para ese liberalismo es más importante el orden y el progreso que la democracia y los derechos humanos. Eso no hay que olvidarlo, y por eso es que es tan pertinente lo que acabas de decir sobre la implantación del modelo agroexportador. E incluso para los liberales era más importante el progreso, y en consecuencia era necesario el orden, que cualquier otra cosa. Y por eso el nicaragüense Enrique Guzmán hablaba de liberalismo apaleador, es decir, liberales muy de acuerdo con el desarrollo económico y también muy de acuerdo en tratar a palos a los adversarios. Y eso fue característico del siglo XIX, del liberalismo, y eso fue característico de esa época, para que, digamos, se confabulara la época, por así decirlo, contra la posibilidad de desarrollos democráticos. Durante el siglo XIX se habla mucho de democracia, pero tenemos pocas experiencias democratizadoras o de democratización. Habría dos casos: el proyecto de Francisco Menéndez en El Salvador, en la década de 1880, según lo que yo entiendo, una vocación democratizante, y al respecto podrías decir algo. Y por otro lado, el caso del 7 de noviembre de 1889, en donde las poblaciones que habitan alrededor de la ciudad de San José se movilizaron para impedir el no reconocimiento del triunfo del candidato opositor en las elecciones recién realizadas. Y eso pareciera ser que marca como un antecedente, no necesariamente el punto de partida, de lo que fue posteriormente la democratización de Costa Rica. De manera tal que en su momento, cuando fue presidente, Óscar Arias trató de convertir eso en una especie de lugar de memoria y decir que la democracia en Costa Rica tenía 100 años. Al final su propuesta, digamos, de inventar ese lugar de memoria no le funcionó, pero sí es cierto que en la memoria colectiva de Costa Rica se conserva la idea de que el 7 de noviembre de 1889, por primera vez, el pueblo se movilizó para que se respetara un resultado en las urnas. En este sentido, podríamos decir que el siglo XIX no nos lega una tradición democrática importante, salvo el uso de la palabra y su circulación en textos legales y constitucionales, y tendremos que esperar a inicios del siglo XX, y ahí te voy a dar la palabra, para que empecemos a ver verdaderos gérmenes de democratización. Sí, es cierto, Víctor Hugo. No es sino hasta principios del siglo XX que tenemos demandas de participación democrática de parte de nuevos grupos dentro de la sociedad. Ha habido cambios en la sociedad centroamericana. Está emergiendo una sociedad civil dentro de un entorno internacional muy específico también. Tal vez tú que eres pionero en este tema, y de hecho he aprendido mucho de tus escritos sobre las sociedades de artesanos y de obreros que emergen a principios del siglo XX. Tal vez nos puedes hablar un poquito más sobre este tema.
Gracias, Héctor. Habría que decir lo siguiente. La política en el siglo XIX, y quiero subrayar ese aspecto que me parece muy importante para entender lo que estamos viendo en el presente, no se podía hacer política sin la masa de la población. No necesariamente la masa de la población estaba integrada democráticamente, ni necesariamente esa política hacía prevaler los intereses de esa masa de la población, aunque no los podía desconocer totalmente, a pesar de que había despotismo, de que había trabajo forzado en el caso de las fincas de Guatemala, las fincas de café, posiblemente también en El Salvador, pero los dictadores liberales se inventaron algo nuevo que no existía antes, y fue llamar a los artesanos, invitar a los artesanos a darle como el toque, el barniz democrático o popular a sus regímenes. Y esto lo encontramos en todos los casos. Regímenes liberales que permiten, que promueven la formación de asociaciones de obreros y artesanos, de mutuales de obreros y artesanos, y esas mutuales se convierten en un elemento, algo más que un decorado definitivamente, en las dictaduras liberales del siglo XIX y principios del siglo XX, por lo menos hasta 1914. Habría que decir que había una coincidencia entre los liberales en su ideología liberal y estas sociedades artesanales que creían también en el liberalismo, pero que ya iban poniendo el énfasis no en el aspecto económico del liberalismo, sino más bien en el aspecto político del liberalismo, es decir, en el contenido democrático potencial que podía tener un proyecto liberal. Eso yo creo que se va a manifestar claramente a partir de principios del siglo XX. Eso lo vemos en Costa Rica, pero lo hemos visto en otros países de América Central, en donde estas sociedades de obreros y artesanos empiezan a hablar de nación y en consecuencia de antiimperialismo, empiezan a hablar de democracia y en consecuencia de ampliación del sistema político, y obviamente empiezan a hablar de derechos sociales, algo fundamental para entender un sistema democrático. Es aquí donde empieza ya la agitación por la jornada de 8 horas, que en el caso de Costa Rica va a llevar una huelga en 1920, ya la implantación de la jornada de 8 horas en ese año. Pero a mí me parece capital, y esto corresponde al trabajo que has venido haciendo, Héctor, la expresión más coherente a inicios del siglo XX de una voluntad democratizadora dentro de ciertos círculos sociales, no solo de obreros y artesanos, sino de intelectuales y posiblemente de algunas personas de la élite, es el proyecto unionista, y de eso no puedo hablar yo, sino más bien te corresponde hablar a vos. Y está vinculado también con la percepción del avance de Estados Unidos con intenciones imperialistas. Muchas de las actuaciones de los obreros, artesanos y grupos de mujeres también a principios del siglo XX son expresiones de preocupación ante el avance de Estados Unidos y hacían manifestaciones muy grandes. Hay que recordar que después de 1898, cuando Estados Unidos toma el control de Cuba y de Puerto Rico y empieza a construir el Canal de Panamá, los centroamericanos sintieron que avanzaban en Estados Unidos, y luego con la intervención en Nicaragua en 1912, pues eso se convirtió en una realidad. La reacción de estos grupos de artesanos que tú hablas, que están formando sociedades mutuales, y grupos de obreros, de estudiantes, de mujeres, fue muy fuerte. Cuando se habló, por ejemplo, de la posibilidad de un protectorado estadounidense que se extendiera a toda Centroamérica, y esto fue durante la negociación del tratado entre Nicaragua y Estados Unidos, las manifestaciones en Honduras, por ejemplo, fueron enormes y fueron además muy distribuidas en toda la geografía del país. Lo mismo ocurrió en El Salvador, en Costa Rica hubo también grandes manifestaciones. Y es interesante la participación de mujeres en estas manifestaciones. De hecho, algunas de las líderes feministas o protofeministas de principios del siglo XX comienzan su actividad política dentro del movimiento antiimperialista. Visitación Padilla, por ejemplo, esta líder de las mujeres hondureñas, o Prudencia Ayala, empezaron a actuar políticamente dentro del movimiento antiimperialista. Y estos grupos
vieron la posibilidad de plasmar sus ideales en un proyecto político cuando con el aniversario del primer centenario de la independencia de Centroamérica se empezó a hablar de una unión de Centroamérica, un movimiento unionista. Tal vez nos puedes tú ampliar un poco más de esta coyuntura y luego hablamos de la Constitución Federal de 1921, que fue una forma de plasmar este proyecto anticaudillista que le llamaban ellos. Aparentemente, la Primera Guerra Mundial dejó un impacto profundo en Centroamérica y puso en evidencia que las dictaduras liberales, iba a decir neoliberales, me he equivocado, las dictaduras liberales que venían desde la década de 1870 habían sufrido un desgaste económico. El café empezaba a tener problemas, la producción bananera, en el caso de Costa Rica, ya tenía problemas, aunque luego se va a desarrollar fuertemente en Honduras. Entonces, el modelo económico liberal de orden y progreso no estaba satisfaciendo ya las necesidades de la gran masa de la población, tampoco satisfacía adecuadamente los grandes intereses económicos del país. A todo esto se vino a agregar el impacto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese contexto es que podemos entender dos fenómenos contradictorios, Héctor. Por un lado, la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera en Guatemala en 1920 y por otro lado, la dictadura de los Tinoco en Costa Rica entre 1917 y 1919. Pareciera ser que tampoco sea un azar que en esa época, en el caso de El Salvador, ocurre el ascenso de la dinastía de los Meléndez Quiñones. Pero estos fenómenos, tanto la caída de Estrada Cabrera como el ascenso y caída de los Tinoco en Costa Rica, abrirán una década de 1920 en donde es claro que ya hay fuerzas que luchan por la democratización. Eso se verá posteriormente en el caso de Costa Rica, donde podemos decir que en 1920, en la década del 20, ya hay un régimen semicompetitivo, relativamente democrático, completamente diferente de los otros países centroamericanos. Pero a mí me parece que el punto de giro, lo clave de este periodo en términos de acumulación de experiencias, de imaginación de alternativas, es sin ninguna duda la Constitución de 1921 y el proyecto unionista que has estudiado con tanto detalle. Sí, fue un fenómeno breve y hay que recordarle a nuestra audiencia que se dio esa unión de Centroamérica, esa unión parcial de Centroamérica, de Guatemala, Honduras y El Salvador, desde septiembre hasta diciembre de 1921 y la Constitución Federal que se escribió en ese momento incluía muchas de las aspiraciones de los obreros, por ejemplo, la semana de 40 horas, el día de 8 horas, y para las mujeres el sufragio femenino. Centroamérica, la Federación de Centroamérica, introdujo el sufragio femenino antes que cualquier otro país de América Latina, pero por supuesto ese es un proyecto que duró muy poco, pero fue un momento de apertura democrática. Convendría señalar en este caso que efectivamente el siglo XX ha visto coyunturas o momentos de democratización. Podríamos decir que esas dos primeras décadas del siglo XX esbozan fuerzas sociales que pretenden una democratización del sistema político. En el caso de Costa Rica vemos que se establece en 1910 el voto secreto, y posteriormente ya en un momento, digamos, de mayor democratización de Costa Rica, esa Costa Rica que los historiadores y la gente conocen Costa Rica como la época de don Cleto y don Ricardo, se establece el voto secreto. Obviamente que aún no se ha logrado el voto de las mujeres, eso habrá que esperarlo para la segunda mitad del siglo XX. Pero quiero subrayar eso, Héctor, que el proyecto unionista, lo que venía de antes, que probablemente se cristaliza en el proyecto unionista,
El intento del gobierno de Pío Romero Bosque en El Salvador entre 1927 y 1931 de democratizar El Salvador, en un contexto en donde las sociedades obreras y el movimiento obrero en El Salvador ha cogido un gran auge, nos indica claramente que es el siglo XX el donde vamos a ver claramente procesos de democratización. Los procesos de democratización más importantes vendrán posteriormente. Sobre eso te podrás referir dentro de un instante, que sería la década de 1940. Evidentemente, me parece que todas las personas que nos están escuchando se preguntarán, hay proyectos de democratización, pero ¿por qué no cuajan? Pero esa pregunta no la respondamos todavía, porque me parece que es importante recordar que en la década de 1940 hubo realmente un empuje democratizador en toda la América Central, Héctor. Así es. Podemos usar como fecha, si acaso estas cosas se pueden dividir de forma nítida, la fecha de 1944, con la caída del dictador salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez, a causa de un movimiento generalizado de oposición, de una huelga general que lo obligó a renunciar. Las fuerzas en contra de la dictadura pues tomaron masa crítica en 1944. Cuando él cayó, dijo que ya no era posible la represión porque ya no había blanco a cual disparar. Esa era su frase. Pero cuando él cayó, eso inspiró movimientos en Guatemala que ya también estaban tomando fuerza desde antes, pero el último empuje vino de los acontecimientos en El Salvador, y así fue como cayó Ubico en Guatemala. Después de la caída de Ubico, hubo movimientos también en Honduras en contra del dictador hondureño Carías Andino, y en Nicaragua. Carías Andino eventualmente cayó, y Somoza en Nicaragua, que era un dictador muy hábil, que sabía establecer coaliciones con otros grupos particularmente obreros, pero también con otros grupos de élite, logró mantenerse. Pero sí hubo una visión democratizadora en los años 40 que cuajó únicamente en Guatemala, con la primavera guatemalteca, con la llegada de Arévalo y de Arbenz, que transformaron Guatemala entre 1944 y 1954. Que fue la fecha en que, con el apoyo de la CIA, el ejército y también con el apoyo de dictadores de otras partes de América Latina, el ejército derrocó a Arbenz y comenzó pues una época de gobiernos militares muy, muy duros. Entonces, Héctor, podemos identificar en la primera mitad del siglo XX dos oleadas o dos empujes democratizadores. Uno más frágil a finales de la década del 20 y otro más poderoso a partir de 1944, como acabas de decir, que se cierra con la caída de Arbenz por causa de la intervención de Estados Unidos, de la CIA. Hay que decir algo importante. En medio de estas oleadas democratizadoras en el conjunto de la América Central, está habiendo un fenómeno que me parece realmente interesante y que siempre requiere nuevas interpretaciones, que es lo que podríamos llamar la democratización acumulativa o de largo plazo de Costa Rica. Y eso quería yo pedirte, que tú, que eres uno de los grandes expertos sobre el tema, que nos aclararas en una tercera parte de este podcast. Sí, es que nosotros podemos pensar la democratización de Costa Rica como un fenómeno acumulativo de largo plazo. Eso es lo que yo propondría. Y en ese fenómeno acumulativo de largo plazo, quiero decir que desde fines del siglo XIX, quienes competían en la esfera política en Costa Rica optaron por la vía de la competencia política no violenta en lugar de la competencia política armada. Y en ese sentido, el uso de las armas tras los procesos electorales o en los procesos electorales tiende a desaparecer en el caso costarricense a finales del siglo XIX, aunque hubo ese paréntesis nada despreciable que fue la dictadura de los Tinoco entre 1917 y 1919. Entonces, primeramente habría que decir eso. En segundo lugar, esta gente que participa y compite en la política
no solamente van a renunciar al uso de la violencia, sino que además progresivamente van a estar de acuerdo en darle alguna credibilidad a los resultados electorales. No total credibilidad, de manera tal, como bien lo sabemos los costarricenses, en 1948 hubo una guerra civil en Costa Rica como consecuencia de la anulación de las elecciones de ese año. Entonces, no es que automáticamente empezaron a aceptar el resultado electoral como el resultado válido. Siempre hubo triquiñuelas o siempre hubo el recurso de que ningún candidato obtuviese la mayoría y que fuese el Congreso el que escogiese el candidato y no las urnas como hubiera sido lo correcto. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que en Costa Rica, a partir de fines del siglo XIX, progresivamente va desapareciendo la violencia en la competencia política, progresivamente va siendo más creíble el sistema electoral y posteriormente, tras la guerra civil, efectivamente en Costa Rica, y en ese sentido Costa Rica fue la democratización que sí tuvo éxito después de la Segunda Guerra Mundial. En Costa Rica, después de 1949, se puede decir que hay un régimen de sufragio perfectamente confiable y que las elecciones son competitivas, aunque hay que recordar que el Partido Comunista quedó proscrito de la competencia electoral en Costa Rica hasta 1970. Hay una serie de factores, Héctor, de tipo sociológico, por así llamarlo, o socioeconómico, que explican esto. La democracia costarricense se sustenta en la circunstancia de que desde finales del siglo XIX y probablemente desde un tiempo antes, democracia significaba algo concreto para la masa de la población en términos de sus derechos económicos y sociales. Y esto quiero subrayarlo para la fase final de esta conversación. Si la democracia no significa nada para la masa de la población con toda razón no tiene por qué apoyarla. Ahora, te quiero hacer una pregunta para beneficio de quienes nos escuchan, que están acostumbrados a pensar sobre la democracia costarricense en términos muy simples. Dice, en Costa Rica tienen democracia porque no tienen ejército y lo que no gastan en ejército lo gastan en educación. Y la respuesta que nos has dado tú a la democratización de Costa Rica es muy de largo plazo sobre procesos políticos, sobre la mecánica política y las bases sociales de esa mecánica política. ¿Qué le responderías tú a alguien que está en una cena, que te dice, no, esta frase común de ejército versus educación? Es que sí y no. En primer lugar hay que decir que el ejército en Costa Rica de facto había desaparecido en la década del 20. No fue que en 1948, 49 desapareció el ejército. En la práctica no había ejército en Costa Rica, lo importante era la policía desde la década del 20. Y ciertamente que desde esa época eran importantes los gastos en educación en el caso de Costa Rica. Entonces, por así decirlo, la abolición del ejército en Costa Rica, que se inscribe en la Constitución de 1949, es resultado de un proceso que viene de principios de la década del 20 y que tiene que ver con una circunstancia que es fundamental. Y es que, ¿para qué iba a tener Costa Rica un ejército cuando Costa Rica tenía dos vecinos ocupados por Estados Unidos? Al norte Nicaragua y al sur Panamá. Eso hacía absolutamente obsolescente el ejército. Y además, Costa Rica tuvo una guerra desastrosa contra Panamá en 1921, en donde quedó claramente definida la situación de incompetencia total por parte del ejército costarricense. Eso sí, en el siglo XIX, Costa Rica tuvo un ejército suficientemente organizado y constituido que fue ese ejército el que jugó un papel determinante en la derrota de William Walker en la década de 1860. Entonces yo respondería la pregunta de la siguiente manera. Antes de que se aboliera el ejército en Costa Rica, ya Costa Rica tenía índices de alfabetismo importantes, elevados. Antes de que se aboliera el ejército, ya Costa Rica invertía tanto o más en educación que en Fuerza Armada. Bueno, probablemente Fuerza Armada más policía
Costa Rica gastaba más dinero. Pero lo que quiero decir es que aquí de nuevo hay un fenómeno de largo plazo. No fue que de un día para otro se quita la plata para el ejército y se le da la plata a la educación, sino que desde antes hubo una voluntad por parte de las élites costarricenses y de los sectores sociales que apoyaban esa perspectiva de fortalecer la educación y progresivamente, poco a poco, fortalecer también la salud. Pues es interesante, Víctor Hugo, que mientras Costa Rica se está democratizando, estos procesos se están consolidando, las elecciones son cada vez más limpias, menos predecibles, que es una buena seña de que el sistema funciona, de que no se sabe quién va a resultar electo hasta que no hay las elecciones. En ese mismo periodo, el resto de Centroamérica está experimentando regímenes militares que se nutren de alguna manera de la Guerra Fría, por un lado con la consolidación de la parte coercitiva, ejércitos modernizados con mucha ayuda de Estados Unidos, pero también modernización de la economía. Hay una idea de que una de las políticas más fructíferas que pueden dar mejor resultado durante la Guerra Fría para combatir a la amenaza comunista que se percibía era modernizando las economías. Y tenemos un periodo de fuerte crecimiento económico con el mercado común centroamericano y con la apertura de los mercados centroamericanos al exterior, pero que todo esto va de la mano, la modernización de los ejércitos y la modernización de la economía. Y es más, había teóricos que decían que existía la necesidad de tener economías más disciplinadas por un Estado fuerte para que pudieran crecer. Entonces, que de alguna manera justificaban a estos gobiernos militares porque eran los que podían llevar a cabo la modernización, no solo de la economía, sino también de la sociedad, de introducir reformas educativas, inclusive reformas agrarias, manu militare, y que esa rápida modernización podía ser la mejor arma en contra del comunismo, decían ellos. Curiosamente, muchos de estos proyectos modernizadores que se llevaron a cabo a rajatabla, con imposición, crearon mucho resentimiento en la población y crearon también resistencias y movimientos sociales contra estos regímenes militares. Y como sabemos, esto desembocó en un periodo muy violento de confrontación entre los gobiernos militares y las dictaduras y grandes segmentos de la población que se armaron, se organizaron en guerrillas y fue pues uno de los grandes episodios del final de la Guerra Fría Internacional. Entonces es interesante contrastar lo que está ocurriendo en Costa Rica y lo que está ocurriendo en los demás países centroamericanos, donde la polarización fue creciendo a través del tiempo. E iba de la mano de la modernización y también de una concentración del ingreso en élites que cada vez reclamaban una cuota más fuerte del poder. Y es una desigualdad que sigue con nosotros. Pero hay que recordar que este periodo de conflicto en Centroamérica, los conflictos armados, van a terminar al mismo tiempo que la Guerra Fría, con acuerdos de paz en El Salvador, en Guatemala, con las elecciones en Nicaragua después del triunfo del movimiento sandinista y las elecciones que van a llevar a Violeta Chamorro. Entonces, tenemos que a principios de los años 90 hay como un periodo de esperanza democrática en toda Centroamérica, que como resultado de los compromisos que se han logrado a nivel social, va a ser posible una nueva institucionalidad democrática. Y yo creo que eso lo podríamos discutir en un siguiente segmento de este episodio. Bueno, empecemos a valorar esta última oleada democratizadora en América Central que ha terminado como ha terminado en lo que estamos viviendo. Entonces, me permito recapitular lo que estabas diciendo hace un instante. Hubo modernización económica y modernización autoritaria, salvo en Costa Rica. Eso es lo que creo que es importante subrayarlo. Y además quisiera subrayar, Héctor, una cuestión que me parece muy importante. Hubo modernización económica con empobrecimiento, con desigualdad,
sin verdadera redistribución de la riqueza, como fue, por contraste, que sí lo hubo, el caso de Costa Rica. Entonces, modernización autoritaria más modernización económica, más algo que debemos subrayar también, modernización autoritaria con violación sistemática de los derechos humanos, llevaron al proceso de guerras y revoluciones que circuló, llevaron al proceso de guerras y revoluciones, se apoderó de toda Centroamérica en la década de 1980, salvo en los casos de Honduras y Costa Rica. Entonces, estamos diciendo que tras un proceso de guerra y revoluciones, Centroamérica experimentó el último proceso que se creyó que iba a ser definitivo de democratización en el marco de un proceso de pacificación y en el marco del fin de la Guerra Fría, como bien lo ha subrayado. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó, Héctor? ¿Por qué la última gran democratización del siglo XX tampoco ha funcionado? Pues es un tema que seguiremos discutiendo por mucho tiempo, pero tú ya has mencionado algunos de los elementos que uno de los grandes desafíos de Centroamérica es enfrentar de manera constructiva y de manera efectiva los grandes problemas de desigualdad, la marginación de los beneficios de la economía, de grandes segmentos de la población que están excluidos de los beneficios de esa modernidad acelerada. Y durante este periodo democratizador, pues no se solucionó ese problema. A principios de los 90 había grandes expectativas y se hablaba mucho de que la democracia iba a beneficiar a todos, pero lo que vimos a cambio es que las antiguas élites económicas aprendieron a navegar esas nuevas aguas. Hay un libro reciente sobre la captura de la paz en El Salvador, cómo los grandes poderes económicos capturaron la paz para su propio beneficio. A lo que voy es que las grandes mayorías no vieron esos beneficios, no se dieron o no sintieron en su vida diaria que la democracia les traía nada mejor de lo que tenían antes. Y también están otros problemas muy claros, que son los problemas del crimen, las pandillas que tuvieron mucho que ver con las fuertes migraciones durante las épocas de las guerras, el crecimiento de pandillas en El Salvador, que luego se expandieron a otros países de Centroamérica, crearon un clima de inseguridad tremenda y el crimen asociado al narcotráfico. También hay otro tema que hemos conversado y tal vez nos puedes ampliar tú también, que la tradición democrática en Centroamérica es muy débil y es muy difícil construir democracia sin demócratas convencidos. Esa cultura democrática que es tan fuerte en Costa Rica, pues no ha sido fuerte en los otros países de Centroamérica. Y ninguno de los bandos políticos tenía fuertes tradiciones en ese sentido. Entonces, uno de los desafíos que no se cumplió fue construir democracias sin demócratas o con muy pocos demócratas, un liderazgo que estaba más acostumbrado a gobernar de manera autocrática y tenía dificultad en abandonar las viejas costumbres. Sí, lamentablemente no puede haber una consolidación de un sistema democrático sin que haya un efectivo, activo y vivo régimen ciudadano. Yo diría, no puede haber democracia sin ciudadanos. Y para que haya ciudadanos se requieren algunos elementos básicos que estas personas satisfagan como corresponde, como seres humanos, como miembros de la comunidad política, sus necesidades básicas. Y también se requiere que esas personas sean educadas, tengan educación, como para reconocer sus derechos y también como para ser capaces de asumir sus responsabilidades. Eso es la realidad que estamos viviendo nosotros en América Central. La paz fue capturada por aquellos que se enriquecieron y que incluso venían de las fuerzas revolucionarias. La paz fue capturada por la corrupción que afectó a distintos sectores de las élites, no solo las viejas élites, sino las nuevas élites. La paz fue capturada
por, en el caso de Nicaragua, por un régimen despótico que ha llegado ahora ya a un nivel de absolutismo, desconociendo la tradición a esa que hace referencia de división de poderes que viene de Montesquieu. Y finalmente habría que reconocer, habría que decir que Centroamérica carga desde el siglo XIX un déficit de ciudadanía. No hay suficiente participación de los ciudadanos. Y además, como no hay suficiente participación de los ciudadanos, en determinadas coyunturas, los ciudadanos que no son suficientemente ciudadanos, están dispuestos a entregar sus derechos a cambio de algún bien tangible. No voy a discutir que ese bien no sea tangible. En el caso de El Salvador, la ciudadanía mayoritariamente ha decidido entregar su libertad política y la juridicidad o la legalidad del sistema político salvadoreño para acabar con ese mal terrible que es la inseguridad ciudadana y las pandillas. Y en el caso de Nicaragua, tras una serie de gobiernos liberales que aplicaron políticas de ajuste estructural que empobrecieron más a la población nicaragüense, esta población acepta ahora, no mayoritariamente, ciertamente, como en el caso de El Salvador, pero sí una minoría, acepta que ciertas dádivas del régimen que vienen a satisfacer ciertas necesidades inmediatas sean, digamos, son bien recibidas esas dádivas a cambio de que se establezca y funcione este régimen despótico en el caso nicaragüense. Entonces, ahí tenemos un problema, el problema de cómo un déficit histórico de participación ciudadana, de conciencia ciudadana, como queramos llamarla, de educación ciudadana, impide que se consolide un proyecto democrático. Pero además, y eso me parece importante en tu expresión, democracia sin demócratas, hay que reconocer que las élites centroamericanas nunca han sido tan convencidas o nunca han estado tan convencidas del valor de la democracia. Para los liberales del siglo XIX era más importante el orden y el progreso que la democracia. Y para los revolucionarios era más importante la revolución, ese gran día que traería una especie de nuevo reino a la tierra, que cualquier otra consideración democrática. Tampoco es que los revolucionarios tuvieran una gran vocación democrática. Lo mismo es válido para los neoliberales, cuyo valor fundamental es el culto del mercado y al cual está subordinado cualquier otra consideración. Y para la población salvadoreña, y eso lo ha captado muy bien el gobernante Bukele en este momento, es preferible tener seguridad, o voy a decirlo de otra manera, para la población salvadoreña el valor supremo es la seguridad frente a la libertad, frente al derecho y frente a la justicia, porque ahora las informaciones más recientes nos dicen que de esos 70,000 personas que hay detenidas en las cárceles de El Salvador, al menos 30,000 personas serían inocentes. Entonces, ahí tenemos ese problema. Élites que tienen valores superiores al valor de la democracia y poblaciones en un régimen ciudadano incompleto, inacabado, que están dispuestas a sacrificar su libertad jurídica y política por la solución de un problema inmediato. Yo creo que hay que añadir un elemento importante que es el de contexto internacional. Así como los dictadores de los años 30, por ejemplo, estaban en el contexto de dictadores en el resto de América Latina, de Hitler, de Mussolini, había como una aceptación a nivel internacional de formas de gobierno autoritario. Ahora se está repitiendo ese fenómeno. Lo que está ocurriendo en El Salvador, lo que está ocurriendo en Centroamérica, no son fenómenos aislados. Como hemos visto en la historia de Centroamérica también, los gobiernos autoritarios se ayudan entre sí, se justifican entre sí, crean foros para legitimarse entre sí, y ahora con el resurgimiento de tendencias autoritarias en Europa, inclusive la elección de Donald Trump en Estados Unidos, que parece hostil a muchas de las normas que ayudan a apoyar al sistema democrático. Todo esto refuerza las tendencias que estamos viendo ahora en Centroamérica. O sea que, por lo menos en el mediano plazo, el futuro se ve bastante peligroso.
Pero sí hay que recordar que estas olas autoritarias vienen y también llega el momento en que se van. Hemos llegado al final de este episodio, Víctor Hugo. Ha sido un gran gusto compartir este espacio de podcast contigo. Recordemos ahora a nuestra audiencia que nos encontramos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Agradecemos su creciente apoyo y si les interesan los temas que cubrimos, no se olviden de suscribirse. Y no nos quejamos si nos dan un like de vez en cuando. También estamos presentes en Facebook, Twitter e Instagram. Y se pueden comunicar con nosotros a través de estas plataformas. Estaremos encantados de responder a preguntas, escuchar inquietudes y sugerencias. Hasta la próxima. Les deseamos un buen día. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxe Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina García. Diseño gráfico, Lucía Rodríguez. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Mariana Bolaños. Técnico de grabación, Paolo Marín. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Iliana Dalolio. En alianza con las radios UCR.